Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV, bueno, y el canal 182 de nuestro operador amigo Zapping TV. Bueno, estamos súper contentos porque hemos recibido súper buenos comentarios del programa, así que agradecemos todo el cariño que nos han entregado y nos dan más ganas de seguir haciendo este programa. Obviamente que lo hacemos con tanta ganas y lo pasamos tan bien. Y hoy, bueno, sin no hacer la diferencia en los capítulos anteriores, tenemos un programazo, con unos invitados realmente extraordinarios. Y en nuestro primer bloque tenemos un invitado que la verdad yo admiro mucho, porque lo sigo hace mucho tiempo, y la verdad estoy muy de acuerdo con muchas cosas que él siempre está promoviendo. Y bueno, vamos a salir un poco del tema de emprendimiento propiamente tal, y hoy día vamos a hablar de economía con este invitado que, les cuento, por ejemplo, es doctor en economía de la Universidad de Washington en Seattle, máster en economía en Sydney, ingeniero civil también de la Universidad de Chile, o sea, tremendo currículum. Así que nos vestimos de etiqueta, aunque no tenemos la etiqueta, para recibir a nuestro amigo doctor en economía, Jorge Rojas. Un gran agrado tenerte acá. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, Miguel. Muchas gracias. No, feliz. Muy Es todo contento de estar acá. un honor tenerte acá porque bueno, los temas de economía en sí son fundamentales para el crecimiento de cualquier sociedad y tu enfoque a mí en lo personal me gusta mucho. Un enfoque bien centrado, bien pragmático, sin ideologías de por medio, sino orientado a lo que funciona. Y ese siempre ha sido tu énfasis en todo tu trabajo. Y para partir, te quería hacer una pregunta, porque tenemos mucho que conversar. Y te quería hacer una consulta para después entrar en materia ya más pragmática. ¿Qué es lo que te inspiró a ti a meterte a analizar estos procesos económicos, tener esa visión tan pragmática y tan clara, certera al resultado, a mejorar la calidad de vida? Mira, la verdad es que yo estudié ingeniería civil en obras civiles. Ya yo estudié ingeniería civil hidráulica en la Universidad de Chile. Y bueno, la ingeniería es siempre orientada a resolver problemas. O sea, existe un problema y el ingeniero lo que hace es que busca la solución más eficiente y de mejor calidad y sostenible en el tiempo. Y después entré a trabajar al Ministerio de Obras Públicas. Entonces ahí me surgió una pregunta que era, ¿cómo hacer el mejor uso posible de recursos que eran escasos? Porque, digamos, no es un misterio, el Estado, al igual que cualquier otra organización, tiene ineficiencias. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a que esta cosa sea más eficiente? Y la definición de eso es justamente la economía, que es esta disciplina, esta ciencia que busca hacer el mejor uso posible de recursos que son escasos. Y así fue como empecé mi camino, primero con un magíster en Australia y después ya me gustó tanto la disciplina que me fui a hacer el doctorado en Estados Unidos. Qué buena, qué linda experiencia también. Sí, no, maravilloso. O sea, la vida que he tenido, gracias a Dios, ha sido mejor que la que alguna vez llegué a soñar. Qué lindo, qué lindo lo que dijiste. Si uno le pone empeño, las cosas se cumplen, ¿cierto? Así es, el mérito existe, El aunque mérito. hayan algunos que se esfuerzan, yo creo que por razones electorales, de decir que el mérito no existe, pero el mérito sí existe. Lo que pasa es que, claro, puede que a veces para algunos sea un poco más fácil que para otros, pero hay que perseverar nomás. Exactamente, 100% de acuerdo. Bueno, Jorge, omití también, se me había quedado en el tintero que ahora estás de profesor asociado en la Universidad Andrés Bello, también viendo contenidos y desarrollando también cátedras. Exacto. Sí, bueno, en la Universidad Andrés Bello yo soy el coordinador de macroeconomía y ahora recientemente fui designado como el director del programa del Magíster en Economía y Ciencia de Datos, así que ahí aprovecho de que puedan informarse respecto de eso porque es el futuro. O sea, Big Data, Machine Learning, ¿cierto? Inteligencia artificial, todo eso está envuelto en lo que es la ciencia de datos y por ahí va el desarrollo de las economías avanzadas en el mundo de hoy. Claro, para el análisis económico es un elemento Es soñado, una sumamente herramienta soñada importante. tener Sí, datos ¿no? Y es online. súper importante porque, por ejemplo, cuando alguien dice, no sé, en este mercado, por ejemplo, el mercado de las papas, existe colusión, con los conocimientos que entrega la economía y la ciencia de datos, efectivamente uno puede ver si es que es colusión o si es un resultado de competencia, de alta competencia o competencia perfecta teóricamente. Entonces es mucho más correcto cuando se pueden hacer aseveraciones de ese tipo teniendo los datos y no, digamos, de acuerdo a lo que uno cree que podría llegar a ser, porque, por ejemplo, si yo acuso que un cierto sector está coludido, es una acusación grave. Claro. Entonces, antes de hacer la acusación, es bueno tener ciertos datos para poder decir si efectivamente eso está ocurriendo o no. Perfecto, sí, tal cual, sin duda. Jorge, y para entrar en materia, porque estamos viendo un país que estamos complicados en las cifras económicas, por ejemplo.
o algunas guindas de la torta. Por ejemplo, el desempleo aumentó, estaba en torno al 8%, vamos en 8.8 y se ve, o sea, eso quiere decir que 900.000 familias tienen al menos una persona que está sin trabajo en la casa, sin aportar ingresos al grupo familiar. Por ejemplo, se celebró con bombo y platillo, que el IMASEC de julio 2018 había sido 1.8%, pero resulta que ese 1.8% es 1% más bajo que el IMASEC de julio 2022, por ejemplo, de un año antes. Entonces, la verdad, estamos en un escenario de que el país va lento, no se nota en el empleo, se nota en el pesimismo, no se avanza, la inversión está frenada, se está hablando también toda la permisología que frenan los proyectos de inversión. Entonces, hay todo un escenario de que hay que hacer ajustes. Y en ese sentido, tú como experto y el tema central de esta entrevista, ¿cuáles son? Para entrar en realidad la conversación a esta pregunta, ¿existe una fórmula, un ABC del desarrollo que podamos implementar? Que sin duda hay nociones y me encantaría que nos contaras tu visión. O sea, una cuestión que a mí me parece que es fundamental es volver a retomar el crecimiento económico. Es decir, volver a crecer, ojalá, entre el 5 y el 6% anual. Como lo vimos en los 90. Como lo vimos en los 90, incluso en parte de los 2000, pero del 2013 en adelante, el crecimiento en Chile cayó y cayó de manera sostenida, o sea, se ha mantenido entre el 1 y el 3%, y esto coincide, ¿cierto?, de manera importante con la reforma tributaria, con una de las reformas tributarias de la presidenta Bachelet. Bachelet 1. Bachelet 2, creo que fue. Sí. Ah, claro, Bachelet 1 terminó el 2009. Sí, Bachelet 2. Entonces, claro, fue esta reforma tributaria que yo recuerdo que estaba recién volviendo del doctorado a Chile, y durante el 2015 se tuvo que hacer una ley corta para justamente poder interpretar de mejor manera esta misma reforma tributaria, lo cual muestra lo confusa que había llegado a ser. Y claro, desde el 2013 en adelante, el crecimiento económico empezó a disminuir de manera significativa y un país como este necesita crecer. Necesita crecer para que se puedan generar justamente mejores distribuciones de ingresos. Y también es importante de que nosotros, más que redistribuir, que es algo que es muy clásico, ¿cierto?, de los gobiernos socialdemócratas o con una orientación socialista, lo que debemos buscar es predistribuir. ¿Y a qué me refiero con predistribuir? Y esto lo dice James Heckman, que es premio Nobel en Economía, que básicamente nuestra inversión fuerte tiene que ser en la educación temprana, en la educación inicial. Es decir, ojalá antes de los 6, 7 años, invertir fuertemente, porque con eso vamos a lograr mejores distribuciones del ingreso a lo largo de la vida de las personas, pero claro, esos efectos se van a ver en 1 o 2 generaciones y no en la próxima elección. Claro. Y por eso es que hay una tendencia de los gobiernos latinoamericanos, gobiernos de izquierda principalmente, a redistribuir más que predistribuir, que básicamente, o sea, el crecimiento antiguamente era a través del crecimiento de la población, mayor natalidad empujaba el crecimiento y por eso, digamos, China tuvo un boom, ¿cierto?, de nacimientos durante la época de Mao, que después generaron una política de un solo niño, que ahora la han ido flexibilizando, pero era con la idea de poder crecer. Eso era como la economía más clásica. En los tiempos modernos el crecimiento se basa en la tecnología, en el capital humano. Y ahí es donde justamente nosotros ya tenemos el problema de cobertura resuelto, prácticamente hay educación en todas partes de Chile, lo que ahora tenemos que empezar a trabajar es la calidad de esa educación, y con eso vamos a poder, digamos, empezar a crecer nuevamente fuerte, pero sin lugar a dudas que la parte tributaria también requiere reformas, pero no en la dirección que se han estado proponiendo últimamente, sino que en la dirección de ser más pro inversión, y al ser más pro inversión, en el mediano largo plazo va a haber más recaudación, pero la recaudación no va a ser inmediata, que es como lo que ha propuesto este gobierno, que su reforma tributaria principalmente buscaba poder recaudar más, y por eso es que fue rechazada en la sala de la Cámara de Diputados del Congreso. Sí, fue un portazo importante. Fue importantísimo, sí, porque fue rechazado en la sala, y eso significa que tienen que esperarse al menos un año para poder insistir en la sala de la Cámara de Diputados, y que fue lo que dijeron inicialmente que iban a hacer, y que a mí me parecía sensato porque les daba suficiente tiempo para poder negociar, renegociar y analizar bien lo que querían proponer. Sin embargo, después lo rebautizaron
como pacto fiscal, incluyendo algunas cuestiones de harto sentido común, pero muy generales, respecto de la modernización del Estado, y quisieron insistir por el Senado, digamos, contradiciendo un poco lo que ellos mismos habían dicho inicialmente. Y claro, estaban en ese proceso y estalló la situación de las famosas fundaciones, y ahí ya la cosa Claro. se cayó a pedazos, porque obviamente que una discusión para poder tener mayor recaudación no resiste análisis, y la opinión pública es muy crítica si es que estamos viendo de miles de millones de pesos que se han utilizado de forma dudosa por parte de fundaciones vinculadas a los partidos del gobierno. Entonces, pero eso, yo en ese sentido creo que es una cuestión que va más allá de este gobierno y que tiene que ver con la poca fiscalización, seguimiento y monitoreo del Estado respecto de ese tipo de recursos, y por eso es que se requiere primero, creo yo, una modernización del Estado profunda, dar más herramientas de fiscalización y seguimiento de esos fondos, y después, digamos, tener la discusión tributaria. Claro. En ese sentido, hay dos caminos que se deberían seguir en paralelo, entendiendo tus palabras. Por una parte, preparar el capital humano con inversión en educación temprana y preparar a los chicos. Por ejemplo, como lo están haciendo en Asia, que los niños chiquititos ya están haciendo cosas fantásticas. Exacto. Acá, después de la pandemia, vemos que niños de 7, 8 años no tienen comprensión lectora o no saben leer bien. O sea, la situación del 2019-20, el tema sanitario, además nos retrasó bastante. Absolutamente. Claro. Ya, ese es un carril. Y el otro carril es preparar la cancha para estos jugadores que van a entrar en algún momento a jugar. Entonces, ¿cómo se prepara esa cancha? Existe como el ABC del desarrollo, que vendría a ser tener impuestos bajos, razonables, Correcto. para atraer la inversión. De esa manera, con mucha inversión, se crean muchos puestos de trabajo de manera orgánica. Y si en algún momento esos puestos de trabajo superan a la cantidad de jugadores, esos jugadores van a subir su valor, entonces los van a retener, entonces les van a pagar más y también suben los precios de manera orgánica. Eso, en teoría, ¿se cumple? ¿Se puede implementar? O sea, eso de hecho, es teoría que viene de la observación. O sea, nosotros siempre una pregunta muy clásica de la economía es ¿por qué hay países que son más ricos que otros? ¿O por qué algunos países son ricos y otros son pobres? Entonces es una cuestión que nos ha tenido a los economistas ocupados por décadas, por siglos, me atrevería a decir, contando desde Adam Smith, de por qué unos países son más ricos que otros. Y una de las razones tiene que ver justamente con la productividad, tiene que ver con el capital tanto físico como el capital humano que puede tener un país para poder producir, y la eficiencia con la que lo hace. Entonces, justamente, nosotros sabemos que los impuestos generan distorsiones en la toma de decisiones. Hay impuestos que pueden generar algunas eficiencias, y eso hay que decirlo. O sea, si hay una actividad que contamina demasiado y genera demasiadas externalidades negativas, un impuesto puede conseguir un resultado que sea socialmente mejor. Pero en general, los impuestos crean ineficiencias, generan distorsiones. Entonces, si yo estoy subiendo demasiado los impuestos, evidentemente que estoy desincentivando cierto tipo de actividades, y lamentablemente por razones ideológicas, en algunos países, particularmente en Latinoamérica, tienden a subir los impuestos que desincentivan la inversión. Entonces, porque aquí hay un modelo que es bien básico, pero que es muy bueno para entender los mecanismos que ocurren, y que se llama el modelo Ramsey. Y lo que el modelo Ramsey básicamente dice es que el impuesto que menos distorsiona la toma de decisiones es el impuesto al consumo. O sea, si yo quiero recaudar, debería poner impuesto a los bienes de consumo. ¿Ya? Es decir, pensemos, por ejemplo, en el IVA. Los impuestos que distorsionan un poco más, el impuesto al trabajo, y el más distorsionador de todo, el que genera el mayor desincentivo, es el impuesto al capital, que justamente es lo que un país necesita, es inversión. Y si yo tengo un impuesto al capital muy bajo, la inversión va a caer. Y si la inversión cae, significa que mañana voy a producir menos porque voy a tener menos capital disponible. Entonces, tener impuestos bajos que se gasten eficientemente, y con una población que está adquiriendo tanto educación formal como ganando experiencia, es decir, capital humano, esa es la receta clave para el crecimiento de mediano a largo plazo. Y para poder tener más productividad, también necesitamos un Estado moderno, ágil, eficiente, y no que por razones ideológicas no permita que se implementen ciertos proyectos de inversión
que en muchos casos las mismas comunidades quieren que se implemente. ¿Ya? Por ejemplo, plantas desaladoras. O sea, hay una serie de regiones en Chile, particularmente la cuarta región, la región de Coquimbo, que hay proyectos de plantas desaladoras que están parados porque hay grupos de personas muy minoritarios que por razones ideológicas no les gustan las desaladoras y por lo tanto se generan obstrucciones a esos procesos que podrían, primero, resolver un problema hídrico que existe, y segundo, generar inversión, lo cual crea puestos de trabajo tanto temporales como permanentes. Entonces, eso es lo que se necesita. Se necesita, y lo he dicho varias veces, incluso acá en la misma radio, que tenemos que abandonar un poco las posturas ideológicas y ponernos más pragmáticos, intentar resolver el problema. Y las recetas están, y los ejemplos internacionales están. O sea, nosotros tenemos el caso de Corea del Sur, tenemos el caso de Singapur, que son casos muy estudiados, muy citados en la literatura, y que muestran que justamente este tipo de intervenciones generan desarrollo. Corea del Sur es menos desarrollado que nosotros hace 100 años, y ahora tienen Samsung, tienen una serie de marcas que son mundiales, y nosotros no. Nosotros seguimos siendo un país principalmente exportador de materia prima. Y claro, y no está mal, o sea, es nuestra ventaja comparativa y la tenemos que aprovechar, pero podríamos también hacer un montón de otras cosas. Y quisiera, respecto del tema educacional, que es algo que tú mencionaste, recordemos que había una de las iniciativas del gobierno era justamente eliminar el CIMSE, que eso es como romper el termómetro. Exactamente. Porque supuestamente la segregación y la selección y no sé qué, y en realidad lo que se requiere es poder hacer justamente un seguimiento a través de mediciones y poder ir detectando dónde se debe invertir más, fortalecer, claro, reforzar, ¿cierto? Y qué contenidos hay que reforzar y entender por qué ciertos colegios no están dando buenos resultados. O sea, se requiere de las mediciones para poder entender y poder mejorar. Entonces, eliminar herramientas por razones ideológicas no tiene sentido. Por suerte que se dieron cuenta de que no tenía sentido y ya no lo dejaron de intentar de hacer, pero estuvo ahí en su minuto en la discusión. Sí, exactamente. Bueno, mientras más se esconde bajo la alfombra, menos se conoce y menos buenas decisiones se pueden tomar. Y hay algunos sectores que les conviene, les gusta esconder bajo la alfombra ahí para manejar ciertas Siempre cosas. Hay incentivos. Pero un segundo, se me metió un audio acá en la... no, pero todo bien. Se me metió una canción en el audífono. Oye, en ese sentido, qué bueno lo que estabas diciendo, porque te estaba escuchando atentamente y pusiste el ejemplo de Singapur y Corea del Sur, por ejemplo. Y me van a respetar los amigos de Singapur, pero a diferencia de Chile, que tiene un país que tiene recursos naturales, que el cobre, la minería, y nos jactamos con eso, la gran costa, los recursos pesqueros, forestales, etcétera. El litio. Singapur es una isla llena de piedra. O sea, no, y Corea del Sur no es mucho más rico en recursos naturales tampoco. Sí, pero para decirle a los amigos, se me cuela el audio por el audífono. Ahí sí. Bueno, claro, entonces una isla, imagínate, llena de piedra, con respeto a los amigos de Singapur, se transforma en la primera potencia financiera, incluso en un continente compartido con China, por ejemplo. Correcto. O, por ejemplo, con Australia, que son países también tan grandes. También tenemos Japón en Asia, imagínate, pero Singapur ahí lo logró. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasaría, por ejemplo, si Chile, o mejor dicho, las medidas que tomó Singapur, uno podría decir que son incluso más importantes que tener recursos naturales? En base a lo. Claro, o sea, bueno, hay una parte de la literatura que habla de la maldición de los recursos naturales, que eso es debatible, ¿sí? Pero que, claro, justamente por la facilidad de poder generar ingresos primero con el salitre, después con el cobre, y quizás no hemos sido capaces de desarrollar bien otros sectores de la economía. Sin embargo, eso recientemente se ha visto que no es tan así, porque podríamos perfectamente haber utilizado los recursos que se generaron ahí para poder desarrollar un sector tecnológico, y que es algo que deberíamos empezar a ver y a empujar, porque efectivamente el recurso más valioso que tiene Chile es su gente. Sí, aquí hay personas muy inteligentes, lo que pasa es que de repente no encuentran los espacios y por eso es que se van de Chile y no vuelven. Claro. ¿Ya? O sea, hay personas, tenemos economistas de nivel mundial, pero viven en Estados Unidos porque allá es donde pueden desarrollarse, y lo mismo sucede con personas que son expertas en biotecnología y en distintas disciplinas. Entonces lo que necesitamos justamente es poder empezar a potenciar eso y ser más liberales, menos conservadores.
en el sentido de las inversiones también. Pero claro, ¿qué incentivo va a tener alguien a invertir si le quieren colocar una serie de impuestos? ¿Ya? O el Estado, a través de Corfo y otras instituciones, financiando proyectos que son bastante seguros de que van a tener algún retorno, cuando lo que deberíamos hacer es justamente lo contrario, o sea, financiar proyectos que son riesgosos, porque aunque si son 100 y fracasan 90, pero 10 son exitosos, vamos a estar desarrollando, ¿cierto? Agregando mucho más valor porque estamos desarrollando tecnología que es de punta, en lugar de estar financiando cuestiones más clásicas como puede ser, no sé, un emprendimiento de lana o de tejidos o de cuestiones de ese tipo, sino que ser capaces de tomar más riesgos e invertir en cuestiones que a lo mejor no van a tener retorno porque van a fracasar. Y deberíamos orientar la política de innovación en esa dirección, junto con mejorar la productividad. O sea, el país ha estado estancado en productividad por 2 décadas. Ya el boom que tuvimos de productividad post pandemia fue justamente porque se implementó mucho el teletrabajo y hubo una suerte de flexibilidad laboral forzosa, y por eso hubo un pic de productividad el año posterior a la pandemia, pero después de eso ya volvimos a lo normal, que es seguir en el estancamiento productivo, y con las reformas que se han ido aprobando, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, que yo sé que es popular, pero generalmente cuando se reduce la jornada laboral es porque se mejoró la productividad. Y ahora lo que se hizo fue reducir la jornada laboral y la productividad ha estado estancada por 20 años. Porque cuando dicen, sí, pero es que antes también dijeron que iba a ser un desastre y se redujo y no pasó nada. Claro, porque la vez anterior que hicimos la reducción de la jornada laboral, veníamos con la productividad al alza. Entonces era justamente razonable hacerlo. Pero ahora se hizo por una razón ideológica, y de hecho recuerdo que había diputados que proponían 39 horas y otro ponía 38 porque ya era quien proponía la menor cantidad de horas. Menos era el más popular. Exactamente, y probablemente las 40 era porque 40 suena como un número redondo y a lo mejor hubiese sido mejor hacerlo con 42 y con más gradualidad. O sea, falta más metodología en la definición de políticas públicas, y eso también creo que es parte de la modernización del Estado que uno debe exigir. Sí, hay... Y también extrañamos desde las autoridades una visión que atraiga inversión para desarrollar. Mira, estaba tomando apuntes, por ejemplo, industrias claves que Chile está liderando. Biotecnología, tremendo emprendedor en biotecnología, y también el desarrollo de la academia, fantástico. Nanotecnología, nanocobre, nanomateriales, en fin, estamos liderando. Y que de hecho esas dos son dos de las industrias claves de esta centuria. De acuerdo a organismos internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial las declaró como industrias claves. Tenemos litio, que es algo que podría también desarrollarse mucho, y que ahí vemos la política, la estrategia nacional del litio, que no sabemos muy bien. Es bastante mala, ¿eh? Mira, lo voy a decir en términos coloquiales, lo que el Estado dijo, bueno, vengan todos los inversionistas a invertir acá, usted hace el 100% de la inversión, construye, deja operando la planta y al momento que esté operando, el 51% es mío y el 49% es suyo. Exacto. O sea, no sé si alguien va a ir a invertir con esas condiciones. Es que no muy sé, difícil. Porque ahí de nuevo está la ideología metida y la falta de pragmatismo, porque ¿por qué tiene que tener una mayoría controladora? O sea, puede ser un accionista más, recibir parte de las utilidades, invertirla en los programas sociales o lo que el gobierno en ejercicio en ese momento estime pertinente. Pero claro, acá de nuevo está metida la ideología. Entonces yo veo esa falta de pragmatismo, y es una falta de pragmatismo que nos ha tenido relativamente estancado, digamos, desde el estallido social a la fecha. Claro. O sea, como que se ha visto poco avance, algunas cosas puntuales como esta reducción de la jornada laboral, pero en temas de pensiones el sistema sigue siendo igual, y lo que se mejoró la PGU viene del gobierno anterior, no de este. Entonces hay una serie de cuestiones que creo que falta más pragmatismo y mejor metodología científica para poder hacer los análisis. Claro, Chile también lidera, por ejemplo, las finanzas, con el desarrollo de startups fintech. Sí. Y estamos exportando también bastantes servicios. Eso significa también estamos exportando, bueno, participando en el mercado de la digitalización de la región LAC
Latinoamérica y Caribe de manera importante, incluso llegando a mercados tan importantes como México, por ejemplo, incluso también en Estados Unidos. Entonces, el sector privado chileno sigue avanzando, sigue haciendo cosas. A pesar de las dificultades que tiene, y desde Estados Unidos se ve bien, porque de hecho nosotros tenemos un tratado tributario ahora con Estados Unidos, lo que transforma a Chile, digamos, en un país que tiene una serie de ventajas para el desarrollo, digamos, comercial y de bienes y servicios con Estados Unidos, y que permitiría que otros países también inviertan en Chile, porque si hay filiales de empresas brasileñas, peruanas, que tienen, digamos, bienes físicos en el país, también podrían verse beneficiados por este tratado tributario con Estados Unidos. Entonces se generan todas las condiciones. Entonces, la verdad es que el país tiene las condiciones para poder salir adelante y empezar a desarrollarse mucho más y volver a crecer al 5 o 6%, reduciendo, digamos, con una reducción sostenida de la pobreza, la desigualdad, más prosperidad. Pero para eso también se necesita un Estado que deje hacer un poco más al sector privado y que también oriente ciertas actividades de manera de explotar, de sacar más provecho justamente de situaciones como esta, como el tratado tributario con Estados Unidos. Ujú. No, y de hecho, por ese comentario de paso, saludo a nuestro auspiciador Energy Asset, que están abriendo una empresa de energía nacional que está abriendo operaciones en Colombia y en Florida, y estaban bien contentos por eso, que le aprobaron la creación de la empresa en Florida. Imagínate, el chileno ir a peregrinar con su conocimiento en energías renovables. Así que súper bien. Entonces, se ve que estamos cerquita, porque el sector privado sigue avanzando, sigue haciendo cosas interesantes. Vamos a deployar modelos de negocio a otros países. Se ve que estamos cerquita de poder dar este salto cuántico, por llamarlo de alguna manera, a un país ya que esté más cerca del desarrollo que de las vías de desarrollo. ¿Cuáles son los ingredientes que crees tú que faltaría ajustar para lograr ese salto? Hablamos de educación, invertir en educación temprana, hablamos de ajustes, por ejemplo, tener una política fiscal saludable, que invite a la inversión. Claro, ¿Cómo lo empaquetarías tú para...? yo creo que la verdad el país iba bastante bien hasta el estallido social. Y claro, habían problemas sociales que debían atenderse y que ahí hubo un poco de miopía por parte de la clase dirigente, digamos, la clase política, de darse cuenta de lo que se requería realizar. Pero no obstante aquello, íbamos bastante bien encaminados. Yo creo que ese camino se puede retomar. Y para retomarlo se requiere justamente de una dirección política pragmática que deje un poco la ideología de lado y se concentre en gobernar pragmáticamente. Y también por parte del sector privado de que haya más competencia, y que las pymes tengan más libertad. O sea, nosotros necesitamos seguir potenciando las pymes porque el mercado laboral, por ejemplo, en los 90 el 80% del empleo era dado por las pymes. Hoy día es el 50%. O sea, hubo una contracción de cuántos empleos generan las pymes. ¿Por qué? Porque hay una concentración en las grandes empresas. Y claro, si nosotros seguimos colocando rigideces en el mercado laboral que afectan directamente a las pymes, esa concentración por parte de las grandes empresas va a seguir ocurriendo. O sea, la semana pasada había un grupo de diputados que proponían que el aguinaldo de fiestas patrias fuera obligatorio. Entonces eso significa ponerle otra carga más a las pymes y por lo tanto se hace mucho más difícil su existencia y se empiezan a generar incentivos con tantas restricciones a que se mantengan en la informalidad. Y si nosotros queremos recaudar más impuestos para poder financiar programas sociales, necesitamos que de informales pasen a formales y no al revés. Entonces se requiere, digamos, esa visión de que el mercado, y reivindicar algunas palabras, o sea, ahora hablamos de emprendedores, ¿cierto? Pero en realidad son empresarios. Y está bien llamarlos empresarios. Y está bien hablar del mercado, del libre mercado, en lugar de estar siempre usando eufemismos como la libre competencia. O sea, si el mercado es positivo, y el mercado lo conformamos todos. O sea, si tú eres productor y yo soy consumidor y yo te compro a un precio que negociamos, eso es el mercado. Somos nosotros mismos. No es como un ente abstracto, ¿cierto?, que está en otra dimensión, sino que somos nosotros mismos interactuando. Y hay que generar más libertad de mercado y más libertad empresarial, más libertad para poder emprender, para poder desarrollar negocios. Y en la medida que nosotros hagamos eso y podamos competir internacionalmente firmando más tratados de libre comercio, que
el TPP-11 que no, por ningún motivo, después lo terminaron firmando igual. Entonces, en la medida que seamos capaces de generar más relaciones comerciales, más relaciones financieras, al país le va a ir mejor y a cada uno de sus integrantes también. Sin duda, sí, que bueno. Mira, me recordaste una frase, ¿te acuerdas cuando dicen, que como en broma, que algunos sectores dicen que el Estado somos todos y que el mercado son unos cuantos tipos de traje tomando decisiones? La verdad es al revés. El mercado somos todos y los políticos son unos cuantos tipos a puerta cerrada tomando decisiones por todos. Oye, Jorge, muchas gracias por venir. Te tenemos un regalito. Ahí se ve, siempre lo mostramos, nuestro símbolo del programa, una chapita que dice Desarrollemos Chile. Y como estamos en septiembre, una chapita con los colores de Chile. Estupendo. Las voy a alternar en su uso. Sí, este es nuestro símbolo que nos recuerda que estamos todos los días trabajando por el desarrollo de nuestro país y de la región. Y Jorge, bueno, nada más que agradecerte. El estar acá se pasa volando. Estaríamos conversando toda la mañana de estos temas tan interesantes. Desde ya te dejamos súper invitados. A ver si podemos hacer algunas cosas los próximos programas, a ver si traemos la pizarra o cosas así. Me encantaría para hablar de pensiones especialmente. Mira qué tema tan interesante, fantástico. Así que Jorge, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel, por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Genial, para nosotros un honor. Y bueno, amigos, vamos a la primera pausa del programa. Recuerden seguirnos por Agricultura TV, vernos siempre en el canal 182 de Zapping, suscríbanse a Zapping y por las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Vamos a una pausa cortita y volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Bueno, amigos, muchas gracias por seguir acompañándonos acá. La pausa era cortita, era bastante cortita, para seguir hablando de temas súper interesantes esta noche. Y estamos ahora, vamos a cambiar, pero 100% de tema. Nos vamos a volver a centrar, como siempre nos gusta en todos los capítulos, centrarnos en la tecnología. Y ahora tecnología aplicada a una situación que nos afecta a todos la vivimos, que es la salud mental. Y hay cifras realmente estremecedoras. Por ejemplo, cerca del 50%, de hecho, entre el 40 y el 55,7% de la población tiene al menos una carie. O sea, una de cada dos personas tiene algo que verse en los dientes. Bueno, el miedo y la ansiedad, la verdad, alejan a la gente del dentista. Existe ya el concepto de la odontofobia. Y de hecho lo habla la Organización Mundial de la Salud. Cerca del 15% de la población tiene odontofobia, la padece, según la OMS. O sea, imagínate, ultra, hiper conceptualizado y contextualizado. Bueno, en Chile, la verdad, se deja súper de lado la salud dental. Y considerando además que el 32,5% de la población chilena fuma, promedio de 7 cigarros al día, imagínate, más el consumo de café, etcétera. Entonces, bueno, aquí, me encanta esta foto porque siempre hay hartos datos interesantes, pero mira, en resumen, la verdad, la salud mental se está dejando de lado y existen avances tecnológicos muy interesantes que ayudan a que esta situación se revierta y faciliten el acceso y la predisposición de la gente a atenderse, a ver su boca. Entonces, para eso vamos a hablar con un centro dental, evidentemente, que está haciendo una innovación espectacular a nivel tecnológico para facilitar la predisposición de la atención dental y nos viene a contar hoy día, bueno, ¿quién más que su director? Gracias por venir, Gustavo Macei. Muchas gracias por aceptar la invitación, venir acá y contarnos todos estos avances en este tema tan necesario como es la salud dental. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar compartiendo contigo un rato y hablando de odontología, tecnología, salud bucal y lo que está pasando en nuestro país. Fantástico. Nosotros acá felices. Para partir, ¿por qué la gente tú crees que le tiene miedo al dentista? Bueno, los tratamientos no son tampoco muy agradables, pero... Lo primero es el precio. Además. Sin duda. Oye, pero ojo, que mira, ahí hay un tema súper importante. La gente pregunta, oye, ¿por qué es tan caro el dentista? Partamos por eso. Claro. Y hay una ecuación súper importante en eso. Bueno, primero los 7 años de estudio que son carísimos. Claro, ¿ya? Hay que recuperar la plata. Pero la odontología de calidad requiere instalaciones de calidad, materiales de calidad, garantías. Claro. Y al final eso suma una odontología un poco más costosa. ¿ya? Sí. No obstante, hoy día en el mercado existen diferentes precios. Pero yo le pregunto siempre a los pacientes, si tú te colocarías una válvula cardíaca, ¿qué válvula cardíaca te colocarías?
Entonces, eso es lo que sucede. Básicamente, nosotros tenemos que ofrecer tratamientos de calidad, tratamientos predecibles con los mejores materiales para nuestros pacientes, incluso con garantías, ¿te fijas? Entonces, claro, el mercado, la gente encuentra de todo, tratamientos sin garantías, tratamientos que duran 1 o 2 años y el paciente tiene que volver a repetirse esos tratamientos. Pasa mucho con los implantes, ¿eh? Eso. Pasa mucho con los implantes porque Sí. con el tema de los implantes hay diferentes tipos de materiales, diferentes Claro. tipos de marcas que finalmente no tienen un servicio de postventa, no tienen garantías. Entonces ahí hay un tema muy importante. Eso es lo primero. Perfecto. Y lo segundo, súper importante, además de, por supuesto, el acceso, es la odontofobia, que ya es un término que está presente hoy en día en la medicina. Muchos pacientes han tenido mala experiencia previa con el dentista. De hecho, tú hablas de dentista y es sinónimo de dolor. Yo he escuchado muchas veces incluso las madres que le dicen a sus niños, si te portas mal te llevo al dentista. Entonces se satanizó el concepto de la odontología. Entonces está asociada al dolor, está asociado al trauma, está asociado a la ansiedad. Entonces eso hace que el paciente, el chileno en promedio, deje de lado ir al dentista. Entonces la gente va solo cuando necesita, cuando le duele algo, pero no por un concepto de prevención. Totalmente, y eso se ve en las odontopediatras principalmente, que le ponen un poquito más de cariño a la atención para que Claro. los niños se sientan bien. Efectivamente. Pero los odontólogos de adultos Es otra abre cosa. la boca y con el alicate. Tal cual. Bueno, hoy en día la odontopediatra juega un rol súper importante porque los niños tienen que ir al dentista desde que les nace, desde que tienen su primer diente. Claro. Y con eso hay una adaptación a que es la normalidad, la prevención ir al dentista. Sí, Ahora, exactamente. como tú bien lo dijiste al inicio, hoy día tenemos tecnología para eliminar toda esta ansiedad, toda esta odontofobia. Eso, cuéntanos, Todo ¿cómo este ha estrés. avanzado la tecnología? Vaya. Bueno, en los últimos años, gracias a la odontología digital. Lo primero que la gente tiene miedo, ¿cierto?, es la anestesia. Claro. La anestesia, que la aguja, que me dan miedo los pinchazos, eso es lo primero. Hoy en día contamos con anestesias computarizadas, donde la inyección prácticamente no se siente porque es mediada por un computador. Ya eso es lo primero, de entrada. Wow. Interesante. Y- O sea, y- adiós a la Es aguja. a la clásica aguja. Claro. Ahora, hay algo súper importante que la gente también no va al dentista porque me dice, pucha, voy al dentista y son muchas sesiones. Ah, Tengo que ir muchas sesiones, tengo que pedir permiso en el trabajo, tengo que estacionarme, tengo que perder el tiempo. Entonces, el concepto hoy en día, además de ser una odontología mínimamente invasiva, es que el tratamiento sean menos sesiones. Entonces, gracias a la odontología digital, hemos logrado que hoy día tú te puedes hacer una corona sobre un diente en una sesión. wow, Puedes hacer mira. tratamientos en una tarde, en una mañana. Tenemos muchos pacientes que vienen de provincia a atenderse con nosotros y los dejamos listos en un par de días. Entonces, eso Importante. también ha cambiado un poco el concepto de la odontología como a largo plazo. Y algo súper innovador, que es lo que estamos haciendo con nuestros pacientes, es que basado en lo que te decía yo de mínimamente invasivo, para poner implantes hoy día lo hacemos con una cirugía guiada por computador. Ponemos una guía, metemos los implantes por esa guía, sin la necesidad de abrir la encía, y al día siguiente o los 2 días el paciente se va con sus dientes listos. Gracias a la impresión Fantástico. digital, a los fresados. Entonces todo es más rápido, con buen postoperatorio, todo es más simple. Finalmente, para de alguna forma que el paciente se sienta sin estrés, sin tanto tiempo con ir al dentista y por supuesto de una forma predecible, que eso es lo importante. Qué importante. Aparte que las muchas sesiones también da la sensación que uno está pagando más de la cuenta. O sea, porque cada sesión se paga. Por supuesto. Bueno, quizás si uno hace el presupuesto completo, raya para la suma, capaz que no se pague más, pero da esa sensación. De todas Pero maneras. en todo caso, el tiempo. El tiempo es algo. No, algo el clave. tiempo es clave para todo, para el dentista y sobre todo para el paciente, porque tú hay 10 sesiones, tenés que pedir permiso, obviamente en el trabajo, tienes que buscar un estacionamiento, hay varios ítems que se van sumando. Claro. Entonces, muchos pacientes dicen, ¿sabes qué? Prefiero que hacerme el tratamiento en 2 días completos y listo. Claro, la Entonces- certeza también en el diagnóstico que permite la tecnología. Claramente. Te da más elementos para poder ponderar más variables. Por supuesto, hoy en día, gracias a todos nuestros equipos 3D, radiografía, escáner dental, podemos hacer un mejor diagnóstico y así entregar una solución más completa. ¿Ya? Buenísimo. Muchos pacientes hoy en día, por ejemplo, de adultos mayores, buscan incluso tener sus dientes derechos. Y hoy día tenemos
algo que habíamos conversado nosotros, los alineadores dentales, Claro. que son esta ortodoncia invisible, Exacto. que de acuerdo al diagnóstico de nuestro ortodoncista, se colocan estos alineadores y en un par de meses, 3, 4 meses, 6 meses, Ya se van viendo los resultados. dientes están completamente listos. La ortodoncia tradicional, 2, 3 años con los famosos brackets y todo eso, ¿te fijas? Sí. Y bueno, y eso gracias a la odontología digital. La odontología digital ha hecho que esto sea predecible y que podamos imprimir nuestros alineadores en la misma clínica, tener el laboratorio ahí, cosa de entregar soluciones en el momento. Y no, véngame a ver la próxima semana, véngame a ver en un mes más. Claro. No, eso ya no existe. En esos equipos también ha ingresado bastante bien la inteligencia artificial, también para hacer estos modelos predictivos, porque según lo que he podido ver también como paciente, estos escáner digitales ven la estructura ósea, el hueso, los dientes, la posición, etcétera, y van proyectando un poco cómo puede ser el movimiento de acuerdo a la estructura propia de la cara de cada paciente. Exactamente, eso es súper importante. Mira, la inteligencia artificial se vino a apoderar de muchas situaciones dentales también. Nosotros tenemos un escáner, por ejemplo, que el escáner, bueno, escanea los dientes en 3D y el escáner te entrega sugerencias de cómo podrían quedar los dientes. No obstante, ese análisis tiene que ser de acuerdo al profesional. Claro. Y el análisis, por ejemplo, para diseñar una sonrisa, tiene que ver mucho con tu biotipo facial, tu forma del labio y lo que busca el paciente. Porque hay Claro. pacientes que dicen, ¿saben qué? Yo quiero mostrar más dientes, quiero mostrar menos dientes, quiero sonreír de esta forma. Todo eso el software me lo sugiere, pero al final el que termina decidiendo es el dentista con el paciente. Claro. Sí, pasa a ser un tema primero de salud y después el componente estético viene. Viene, Efectivamente. o sea, primero tener toda la dentadura sana, que vimos que el 50% de la gente tiene caries o no tratadas. Es impresionante, Impresionante. eso. Es impresionante la cantidad de gente que tiene caries y básicamente hay cifras, por ejemplo, como 7 millones de chilenos que no pueden acceder a salud bucal de calidad. Claro. Básicamente, y ahí nos metemos en otro tema, básicamente es El tema porque... acceso por el, Exactamente. por pagar. Existe muy poca articulación entre el sistema público y el sistema privado. Entonces, tenemos una sobrepoblación de dentistas, que muchos de esos dentistas hoy en día lamentablemente están sin trabajo. Faltan más cargos en el sistema público, faltan más especialistas para, de alguna forma, cargos para especialistas para que atiendan a esta cantidad de pacientes. Porque muchos pacientes con caries, muchos pacientes con enfermedades a las encías, periodontitis, que a la larga pierden dientes y la única solución que pueden tener ellos son prótesis removibles. Entonces, ¿es una solución la prótesis? Por supuesto, pero no es una solución de calidad. Sí, Y ahí sí. entramos ya en temas más emocionales del paciente, lo que Claro. significa la sonrisa para los pacientes. Claro. Se ha innovado bastante en todo caso en las modalidades de pago. O sea, por ejemplo, los centros privados dan, no sé, pago en 12 cuotas o más. O sea, Exacto. por ese lado el privado está haciendo su pega. Por supuesto, en ese sentido hoy en día existen Hay modalidades, facilidades. incluso hay financieras, porque hay tratamientos que son bastante grandes y reconstrucciones Claro, grandes. para gente que no está Para bancarizada, por gente que no ejemplo. está bancarizada, las financieras ayudan a este tipo de pacientes Exactamente. a financiar, valga la redundancia, su tratamiento dental complejo. Claro. Sí, interesante como bueno, los privados siempre quieren entregar su servicio, entonces el acceso se va resolviendo de alguna manera. El que está al debe, yo siempre le tiro un coscorrón en la salud estatal. Recordemos que el MinSal son 9.000 millones de dólares anual el presupuesto, o sea, eso algo debe alcanzar para cubrir salud dental. Sí, y Pero- el problema de eso, y un tema muy importante, es que dentro de los presupuestos se pierden muchos millones de dólares para tratamientos que no son de alta calidad. Te fijas que son un checklist, lo hicimos, pero no son de calidad. Claro. Y lo que nosotros queremos para nuestros chilenos son tratamientos de calidad. Sí. Dientes fijos, por ejemplo. Está bien. Y ahí nosotros vemos cuando entregamos dientes fijos a pacientes que le faltan dientes, lo que le cambiamos la vida. Y no solo le cambiamos la vida al paciente, sino que le cambiamos la vida a todo su entorno. Sí, es muy importante también la confianza en las personas, el que se sientan seguros de sí mismos, también cómo le puede cambiar la vida a una persona. Una persona segura de sí misma puede llegar hasta donde quiera. Oye, eso se llama el poder de la sonrisa. Nosotros cuando entregamos una sonrisa nueva, Muy importante. pacientes que vienen, por ejemplo, de provincia, o lo operamos en un día, 2 días con su sonrisa nueva, nos damos cuenta que recuperó su autoestima, Claro. recuperó su entorno social, encontró pareja, encontró un trabajo, se superó. Es una cosa tan importante y tan emocionalmente activa que nosotros también aplicamos ese concepto, porque por más que la odontología sea un trabajo,
tiene un concepto muy emocional y muy de corazón, porque estamos entregando un beneficio tremendo, no solo de función y estética, sino que un concepto emocional profundo. Absolutamente. Oye, Gustavo, te agradezco mucho el haber venido. Ay, te tengo un regalo, pero se me quedó allá. Me voy a parar. Permiso, para que no me reten. Que mira, sabes que acá te tengo un regalito, que es nuestro Maravilloso. símbolo de nuestro trabajo por el desarrollo de Chile, que es nuestra chapita, que siempre la mostramos. Bien, pues Nuestra excelente. chapita. No, y sabes que como estamos en septiembre, tenemos chapita con los colores de Chile también. Muchas Así que gracias. doble regalo. Estupendo, pues. Sí. Oye, Gustavo, y para ir cerrando, que acá el tiempo se pasa volando, dos cosas. Uno, cuéntanos Oral Blanc, ¿dónde lo encuentran? Oral Blanc, en nuestro centro clínico, nuestra clínica dental, está en Kennedy con Jerónimo Alderete. Perfecto. Ya eso es como una Vitacura. Tenemos Claro. todas las especialidades. ¿Sí, página web también? Página web también, oralblanc.cl. Blanc cierra con K. Con K. B-L-A-N-K. Exactamente. .cl. Tal cual. Oral Blanc. Todas las especialidades, odontopediatría, endodoncia, ortodoncia y todo con un concepto libre de estrés, mínimamente invasivo, atención rápida. Tenemos hasta perritos de asistencia para tratar Qué bueno. la ansiedad de los niños o de pacientes adultos, imagínate. Qué bien. Todo un concepto basado en sacar la ansiedad del dentista, cambiar ese concepto que traemos desde niños. Qué bien, fantástico. Mira, y para cerrar, siempre nosotros cerramos con una pregunta. Si tú tuvieras la posibilidad de mover una perilla y hacer un ajuste para desarrollar Chile, ¿cuál sería? Uy, yo creo que en mi caso en particular, que he sido director de la Fundación Sonrisas 12 años casi, creo que hay que ajustar una perilla en el sistema público en relación a la salud bucodental, porque se deja muy de lado. Faltan ahí, como te decía, articulación con el sistema privado, faltan más cargos para dentistas, porque al final lo que queremos es democratizar. Faltan políticas públicas inspiradas en la mejora de estos pacientes que no pueden acceder a salud bucal de calidad. Perfecto, sí, muy importante y absolutamente de acuerdo, Gustavo. Bueno, muchas gracias por haber Encantado, venido, por gracias a ti. contarnos todos estos avances. Qué interesante todo. Realmente la salud dental va directamente al corazón y a la fortaleza de las personas, así que es muy importante poder ampliar la cobertura y quedarnos con el mensaje final de Gustavo, que es un tema que nos tenemos que hacer cargo como país, sin duda. Bueno, y los avances tecnológicos que siempre se agradecen, qué bueno que están. Así que, amigos, vamos a la segunda y última pausa de este programa. No se olviden seguirnos por las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Y el canal 182 de Zapping, suscríbanse a Zapping también. Vamos a una pausa cortita y volvemos. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola amigos, ya estamos de vuelta después de la segunda pausa del día de hoy. Y oye, el programa está súper bueno, muy interesante y vamos a cambiar de tema nuevamente. Ya pasamos por economía, pasamos por tecnología aplicada a salud mental y ahora nos vamos a meter directo al sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario que es tan importante para el país. O sea, imagínense que el sector inmobiliario anda como el sector agrícola, más o menos en el nivel de empleo, más o menos 1 millón de empleos. Entonces es un sector realmente que mueve la aguja a nivel de construcción, de administración, etcétera. Y ahora 100% centrado en administración de los activos inmobiliarios. Hay bastantes avances en este último tiempo y uno de esos avances también es la tecnología, cómo ha ayudado a administrar de mejor manera, por ejemplo, la renta, a administrar mejor las propiedades en sí. Y sobre todo en temas, imagínense, no sé, que tuvimos una pandemia que nos tuvo encerrado 3 años, cómo se arrendaron las propiedades en ese tiempo. Bueno, acá vamos a hablar de una solución que llegó a resolver esa problemática. Bueno, y vamos a hablar con el CEO de esta aplicación que se llama Wistay, y además conoce mucho de propiedades. De hecho, lo invitamos a revisar un libro que escribió hace un par de años que se llama Ganemos Todos, que es de inversión inmobiliaria. Y estamos hablando de Nicolás Díaz. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, muchas gracias, Miguel, por invitarme a este tremendo programa. Encantado nosotros de tenerte acá, a una persona que
conoce tanto una industria que es súper importante, porque a todos les pega, ya sea como comprador o vendedor de alguna propiedad, como arrendatario, como arrendador, como inversionista en propiedades. O sea, las propiedades nos pegan a todos, se involucran en nuestra vida diaria. Entonces, qué bueno tener estas herramientas que van facilitando la administración. Y me estoy adelantando quizás un poco diciendo que es una herramienta porque cuentan un poco bueno, toda tu historia dentro del mundo inmobiliario. Eso, cuentan un poco la historia, cómo nació esto, porque ¿cómo llegaste a Wistay? Y después, por favor, cuéntanos qué es Wistay. Bueno, sí, efectivamente, me quedo un poco con el comentario que hiciste, que el mercado del sector inmobiliario es un poco el motor de la economía. Y justamente dentro de esa participación uno puede estar posicionado en distintas partes de la cadena de valor que yo le llamo al mercado inmobiliario, porque cuando uno va a comprar un departamento, mucha gente no sabe que detrás de eso hay años, tal vez 3, 4 años de planificación, donde primero se arma un paño, se compra un terreno, se presenta el proyecto para que te otorguen los permisos, etcétera. Entonces, toda esa parte del proceso de la cadena de valor yo la viví en mis primeras etapas. Venía del mundo de inversiones, después me pasé al mundo inmobiliario a través de lo que se llaman los fondos de inversión. Claro, o sea, estuviste en el eslabón del desarrollo de los proyectos. Exactamente. Y la permisología y presentarle la tira al fondo de inversión. Que hoy día, de hecho, el gran problema que estamos teniendo hoy día actualmente en el mercado inmobiliario es la permisología. Absolutamente. Entonces, eso está frenando mucho lo que es la oferta de nuevos proyectos. Entonces, bueno, partí en esta parte inicial, ¿cierto?, del rubro inmobiliario, de la cadena del rubro inmobiliario, a través de estos fondos de inversión, en el cual uno conoce, ¿cierto?, todo el camino de cómo financiar un proyecto y estructurarlo, pero finalmente fue derivando hacia un área más comercial, hacia la venta y finalmente a la administración del activo inmobiliario, que es la próxima gran tendencia que ya se está dando, que a medida que se va desarrollando el mercado, en este caso el mercado chileno, y también ya tenemos algunas fichas en otros países, tú vas en el fondo posicionándote como un administrador del activo inmobiliario. Y a través de eso vas generando alianzas, negocios con tus clientes, con tus proveedores, con un poco con el ecosistema. Súper interesante porque los fondos de inversión siempre están atentos a dónde invertir, dónde poner las lucas. Y esta herramienta también, o esta visión que tú estás implementando en tu solución, va orientada también al asset management, en el fondo. O sea, cómo orientar de mejor manera y administrar mejor tus propiedades. ¿Va por ese lado? Absolutamente. Ya. En el fondo es cómo mantienes la rentabilidad del activo en el tiempo. Porque una cosa es comprar bien y otra cosa es después concretar esa plusvalía, por así decirlo, y que se traspase a tu bolsillo. Y si tu propiedad no fue bien mantenida o si el edificio está lleno de problemas, si los gastos comunes, por ejemplo, muy buenas inversiones, estamos viendo ahora un ejemplo concreto en San Miguel de un edificio que está bien hecho, a buen precio, muy buena ubicación, pero que los gastos comunes son el doble, son 140.000 pesos por un departamento o un dormitorio, porque hay algunos problemas de calefacción, etcétera. Entonces, ¿quién va a comprar ahí o arrendar ahí? Y que cumplía todos los cheques. Entonces, la mantención del activo inmobiliario, tanto la propiedad como el edificio en sí, o el condominio, ¿cierto?, hoy día es fundamental. Claro. Y esto viene en realidad para usted, señora, señor, que está en la casa, por ejemplo, si realiza una inversión inmobiliaria y compra 2 departamentos de un dormitorio, por ejemplo, en Santiago Centro, por ejemplo, para renta. O también quizá un family o un multifamily que tiene un proyecto de un par de edificios también para renta completo. Que se está viendo mucho ese modelo de negocio, el modelo de renta, en hacer un edificio, por ejemplo, unos 25, 30 departamentos o más incluso para renta completa. Absolutamente, Miguel. Y eso es curiosísimo porque tú dices, ok, la economía vino a la baja, la economía venía con problemas de tasa y problemas de inflación. El acceso a crédito. El acceso a crédito, exactamente. Fue uno de los grandes temas del año pasado. Y aún así, los multifamily estaban en el pic de comprar edificio entero para renta inmobiliaria. Entonces tú te preguntas, ¿por qué pasa esto? Qué raro, ¿cierto? Y es básicamente porque ellos tienen un horizonte de inversión de largo plazo. Pensando en los 15, 20, próximos 25 años, entrando con muy buenas condiciones comerciales, obviamente con tasa alta, pero que se compensaban con creces con los descuentos que te iban haciendo la inmobiliaria, y ahí tomaron posiciones y empezaron a comprar estos edificios enteros para destinarlo a lo que se llama renta residencial. Perfecto. Renta residencial en escenarios de dificultad de acceso a crédito para la gran mayoría de la gente. Bueno, desempleo, baja un poco las rentas también y aumento de las políticas de riesgo de las compañías financieras, bancos, etcétera. Sí, fue un temazo que pegó fuerte, pero bueno, siempre salen opciones, por ejemplo, el negocio de renta inmobiliaria. Entonces, ahora entrando en la materia tecnológica, Westy claro, te ayuda a administrar estos activos inmobiliarios,
pero ¿cómo se te ocurrió y cómo está hecho? O sea, ¿qué funcionalidades tiene? Cuéntanos un poco más. Bueno, absolutamente sí. Básicamente surge de la necesidad de continuar, ¿cierto?, la relación con los mismos inversionistas que compraban los departamentos. Mantener la relación en el tiempo es muy difícil si tú siempre estás empujando una venta desde el punto de vista de un departamento, una propiedad. En cambio, en la mantención, ¿cierto?, se genera una relación por un lado y por otro lado soluciona un problema. Porque tú dices, ok, te compro o compro en general, pero después, ¿qué hago con esto si yo no tengo tiempo y no es mi foco? Claro. Entonces, ahí es donde nace, ¿cierto?, lo que es la administración de propiedades, que en un principio partimos el clásico Excel, donde yo estuve analizando tecnología y la verdad es que eran inaccesibles, eran carísimas por un lado y bastante poco prácticas. Y ahí es donde entra el desarrollo del software a un precio accesible, ¿cierto? Que hoy día te permite monitorear, Miguel, tu propiedad en tiempo real. Es prácticamente como meterte una cartola bancaria, tú ves si te han pagado, ¿cierto?, el arriendo, si te den luz, agua, gas, gastos comunes incluso. Está todo ahí en tiempo real, en línea, y cada propiedad tiene una bitácora con todo el track record y todo el historial de los trabajos que se ha realizado, de las mantenciones, reparaciones, y todo de manera muy transparente y muy fácil de acceder a la información. Qué fantástico. Y bueno, y todo digital. Y podríamos decir que ahora un activo como un ladrillo, un edificio, o sea, más físico imposible que un edificio, que una propiedad, ¿se puede administrar 100% online? Mira, la verdad es que se puede, pero yo no lo recomiendo. A la gente que nos está escuchando, yo le recomiendo que genere una relación con su administrador, con su proveedor del servicio de administración. Porque en el fondo hay empresas que ya han crecido mucho y tienen 20.000, 15.000 propiedades bajo administración y uno es un número más. Aunque tenga Claro. 10 propiedades, que para una persona natural es un montón, en esa escala de números, tú con 10 propiedades tampoco eres relevante. Entonces, yo le recomiendo a la gente que conozca en persona a su administrador, que obviamente todo el proceso sea basado en la tecnología. Es como cuando tú vas al banco. Al final, tú puedes estar en un banco excelente, pero es muy importante la ejecutiva que te atiende. Y aquí yo creo que es un poco lo mismo. Tratamos de dar este servicio tecnologizado, pero a la vez personalizado. Qué bien. Le está resolviendo un dolor de cabeza bastante importante, sobre todo a los inversionistas con gran volumen de departamentos. Porque claro, uno puede tener un departamento, dos que los tienen arriendo, y quizás hasta ahí es humanamente manejable, independiente que te dediques a otra cosa. Pero, por ejemplo, algún fondo de inversión que tenga 2 edificios, o sea, es algo más complejo. Algo más complejo. Y a nosotros siempre nos gusta mostrar estos emprendimientos y estas innovaciones que van a facilitar la labor de industrias tan importantes como la construcción, que da tanto empleo en Chile. O sea, cientos de miles de personas trabajan en la construcción. De hecho, ¿te acuerdas en pandemia cuando se frenó la construcción? Cerca de los 200.000 empleos que se perdieron. Gran parte fue por comercio, pero gran parte fue por el frenaje también de la construcción. Entonces, con Westside, por ejemplo, le pasamos el dato de inmediato a todos los multifamily. Métanse a Westside, ¿cómo? Westside.cl. Westdayrent.com. Westside. Claro, vamos. Westai. Lo voy a decir como fonéticamente hablando. Westai. Rent.cl. Genial, westayrent.cl. Yo lo anotar acá también porque está muy interesante. Oye, entonces, bueno, dejando un poco de lado la tecnología, porque mira, acá esta aplicación tiene pública y gratis tu propiedad para arriendo o venta. O sea, también es como un marketplace. Es como un marketplace, exactamente. Que es genial, o sea, publicas ahí mismo y después se firma el contrato también a través de la plataforma. Mira, ahí es donde entran los proveedores, porque al final lo que uno hace en estas tecnologías es integrar, ¿cierto?, los distintos servicios de los distintos proveedores. Y ahí hoy día nosotros trabajamos con firma virtual, aprovecho de dar el dato, que son nuestros partners y amigos, y la verdad es que facilita mucho todo lo que es la firma de los contratos, que fue justamente lo que tú mencionabas, Miguel, en pandemia. Imagínate toda la gente en pandemia con una reducción de su ingreso brutal. ¿Qué hacía si no podía seguir pagando el arriendo? Y a su vez le generaba un problema al propietario que no podía pagar su dividendo. Sin embargo, hubo un congelamiento de dividendos, pero una cadena. cadena. Entonces, lo que hacen, lo que nos permitió, ¿cierto?, en tecnología, fue que todos estos administradores, corredores, etcétera, se tuvieron que poner las pilas, por así decirlo, tecnologizarse y empezar, por ejemplo, a mostrar las propiedades con el video, porque no se podía hacer visita. Claro. Y ahí es donde entra, ok, quiero esta propiedad, me quiero ir, por ejemplo, o quiero arrendarla, pero ¿cómo sigo? ¿Cómo firmo el contrato? Porque no podía ir a notaría tampoco. Y ahí es donde entra, ¿cierto?, esta tecnología de firma virtual, de firma electrónica, que viene un poco a hacer el trámite notarial online.
Qué bueno. Invitamos también a los corredores de propiedades que se metan a Wisted Rent. Estamos preparando una sorpresa para los ¿En corredores serio? de propiedad, un B2B. Atento, corredores. A un B2B Social Prop. Esperamos próximamente. La verdad es que es bien difícil hacer este trabajo y hacer la tecnología y los desarrollos de una manera comercial, amigable, fácil, barata, Sí. que requiere mucho tiempo. Ya llevamos más de un año desarrollando esa tecnología. Esperamos que este año podamos lanzar. Qué bien, me alegro mucho. Bueno, Nico Díaz, tremendo crack del mundo inmobiliario. Te tengo un regalo, nuestra chapita, que es nuestro símbolo del programa, de nuestro compromiso con el desarrollo de Chile, y también una chapita de Desarrollemos Chile 18era, con los corredores. No, tremendo. Aprovechando tremendo. que estamos en septiembre, el mes de la patria. Oye, y muy breve, porque ya nos tenemos que ir, pasa volando el tiempo. Siempre hacemos esta pregunta. Si tú pudieras hacer un ajuste, mover una perilla para desarrollar Chile, ¿qué harías? Bien breve. Mira, básicamente hoy día lo que yo veo que se necesita mucho es la capacitación de la gente, porque hay programas de apoyo en capital, de apoyo en emprendimiento, ¿cierto? Y todo el mundo habla del ecosistema. Pero a la hora de encontrar estos profesionales que trabajen arquitectura, diseño de sistemas de red, de desarrollo, de programación, es ahí donde hay una falta de profesionales, no solo en Chile, sino que yo diría en toda Sudamérica. Sin duda, el foco en la educación y la capacitación. Nico, muchas gracias por venir. Gracias a ti muchas por la gracias, nos quedamos invitación. con tu mensaje. Bueno, ven, cuando quiera contarnos las novedades también. Y bueno, amigos, se pasa volando, como siempre, temas muy entretenidos acá en Desarrollemos Chile. Recuerden, todos los martes a las 10 de la noche, capítulo de estreno. Véanos por Agricultura TV, canal de YouTube, 182, canal de Zapping, y por las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo, chao, chao.